les habla la doctora Mariraida Canónico, Mari Gastro, tu gastropediatra en acción, pediatra poricultor, gastroenterólogo pediatra, y hoy en este video educativo, en nombre de la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina, Universidad de Oriente Núcleo Bolívar, hablaremos sobre hepatitis A. La hepatitis viral aguda es una enfermedad común, prevenible, cuya principal causa es la infección por el virus de hepatitis A. Esta infección puede pasar desapercibido y a menudo no diagnosticarse en niños o afectar tanto a niños como a adultos, evidenciándose con ictericia e incluso complicaciones como es la falla hepática en el marco de una hepatitis fulminante. Por todo esto, hoy vamos a hablar sobre la hepatitis A desde lo que es el agente causal, la patogenia, epidemiología, manifestaciones clínicas, los parámetros para el diagnóstico oportuno, así como el manejo terapéutico de estos pacientes y las medidas preventivas. Hablemos del agente etiológico de la hepatitis A. El virus de la hepatitis A pertenece a la familia Picornaviridae. Es un virus pequeño que mide de 25 a 28 nanómetros y posee una simetría icosaédrica. Este virus RNA de cadena sencilla positiva de 7.5 kilobases de longitud desnudo tiene una cápsida compuesta por diferentes proteínas antigénicas denominadas con las siglas BP1, BP2, BP3 y BP4. Esa morfología icosaédrica se observa bajo el microscopio electrónico. El inicio de la replicación del virus de la hepatitis A comienza con la unión de este virus al receptor celular, que se encuentra en la membrana de los hepatocitos y células gastrointestinales, como podemos ver en la figura. Mediante una RNA polimerasa viral se inicia la replicación del genoma RNA, produciéndose una cadena negativa intermedia. Una vez que se ha sintetizado este precursor polipeptídico, suceden una cadena de eventos mediados por proteasas que fragmentan el precursor en proteínas más pequeñas estructurales y no estructurales. Finalmente, se da el ensamblaje de estas partículas virales nuevas y su liberación del hepatocito, lo cual se cree que es mediante un mecanismo que no conlleva la destrucción de la célula, ya que se encuentran altos títulos del virus en la materia fecal sin signos de necrosis hepática. El virus de hepatitis A es particularmente ácido, estable y sobrevive al tránsito a través del tracto gastrointestinal. Se replica en el intestino para ser transportado por sangre al hígado, donde vuelve a replicarse en el citoplasma, y este daño celular es mediado por otros mecanismos presumiblemente inmunológicos. La hepatitis A es una enfermedad contagiosa que ha sido documentada desde el siglo XVII, especialmente durante la guerra. Y esta enfermedad se registra aproximadamente en un promedio de 1.5 millones de casos infectados a nivel mundial anual. Si bien la hepatitis A existe en todo el mundo, este virus es endémico en países con higiene y salubridad deficiente, de manera que la mayoría de la población nativa tiene anticuerpos para el virus de hepatitis A detectable hacia los 10 años de edad. En los países desarrollados la enfermedad más bien tiende a ser esporádica, ligeramente febril. Además, en estos países la prevalencia de los seropositivos aumenta gradualmente con la edad, alcanzando 50% hacia los 50 años en países como por ejemplo Estados Unidos. Por lo general, el virus de la hepatitis A es responsable de cerca del 25% de los casos mundiales de hepatitis aguda clínicamente manifestada. En nuestro país, Venezuela, por lo menos 50% de los casos registrados de hepatitis son del tipo A. En un estudio titulado Epidemiología de las hepatitis virales en Venezuela, realizado en el año 2008, se registraban en el país aproximadamente 6.000 casos en promedio por año en el periodo de 1990 al 2005. En vista de que el virus se transmite por vía fecal oral cuando se ingiere agua o alimentos contaminados con materia fecal de una persona infectada, es evidente que se asocia a bajas condiciones socioeconómicas, a bajas condiciones de higiene y a una estrecha relación con países en vías de desarrollo. Se presenta como epidemias que recurren en forma cíclica.
La prevalencia de anticuerpos en países en vía de desarrollo en las personas menores de 18 años es de aproximadamente 90 a 95%, mientras en países desarrollados esta prevalencia en menores de 18 años va en menos del 5% y hay reportes hasta el 75%, pero en pacientes de la tercera década de la vida o en aquellos procedentes de países desarrollados que viajan a zonas endémicas como personas susceptibles. La enfermedad tiene un periodo de incubación variable de 14 a 15 días, sin embargo se ha descrito hasta 50 días y a mayor dosis de virus, menor tiempo de incubación. Los estudios han demostrado que el virus de la hepatitis A se excreta en la materia fecal, en las heces, de 2 a 3 semanas antes de aparecer la ictericia, en los casos de hecho que hay ictericia, porque les recuerdo que en su mayoría, y eso lo hablaremos en las manifestaciones clínicas, su forma en niños es anictérica y frecuentemente subclínica. Sin embargo, se excreta este virus en materia fecal 2 a 3 semanas antes de aparecer la ictericia. La excreción prolongada del virus es el factor fundamental responsable de la diseminación y los brotes de hepatitis A, en particular en hogares, en sitios de bajos recursos socioeconómicos, en donde haya viajeros internacionales, donde se practique sexo oral anal, uso de drogas parenterales y tanto en los niños como en el personal vinculado a los centros de cuidado de niños. Sin embargo, hay un porcentaje de un 60% en el que se desconoce la fuente de infección de la hepatitis A. En cuanto a la patogenia, el ciclo comienza con la entrada del virus al tracto gastrointestinal y por ser un virus hepatotropo, este llega al hígado, penetra los hepatocitos, donde comienza el ciclo de replicación viral. Durante el periodo de incubación se presenta esta viremia al mismo tiempo que la excreción del virus en las heces y empieza a disminuir la viremia a medida que se desarrolla la hepatitis, pero la excreción del virus en materia fecal puede permanecer por 1 o 2 semanas. La lesión como tal del daño hepático se le atribuye más a mecanismos inmunes por las células NK y los linfocitos T citotóxicos. Es importante conocer que en la hepatitis A aguda se comienzan a detectar los niveles de anticuerpos en sangre IgM antivirus de hepatitis A unas 3 semanas después de la exposición inicial al virus. Estos anticuerpos continúan aumentando durante 4 a 6 semanas y luego comienzan los niveles a descender hasta llegar a valores no detectables antes de los 6 meses post-infección, que es lo que tenemos en la figura que se está mostrando en pantalla. Los anticuerpos de tipo IgG comienzan a ser evidentes casi al mismo tiempo que los IgM. Sin embargo, estos aumentan cuando disminuyen los títulos de los anticuerpos contra el virus de hepatitis A de tipo IgM. En ese momento disminuye IgM, aumentan progresivamente los títulos del anticuerpo tipo IgG, pero esto persiste durante décadas, es decir, persiste de por vida. Conocer la patogenia es importante para poder entender posteriormente cuándo solicitar o cómo entender el resultado de unas pruebas de laboratorio con respecto a los anticuerpos o la serología tipo IgG y tipo IgM para hepatitis A. La forma más frecuente de manifestación clínica es la hepatitis aguda. Sin embargo, puede cursar sin ningún signo ni síntoma. Se describen 4 fases, lo que es la fase de incubación, que corresponde al periodo desde el momento de contacto con el virus hasta la manifestación de los síntomas, la fase de prodromo o fase preictérica, la fase ictérica y la fase de convalescencia. Durante el periodo de incubación, el paciente está asintomático, a pesar de que hay replicación activa del virus. En esta fase, él es fuente de transmisión, pero no lo sabe. Luego sigue una fase de prodromo o preictérica, que es corta, entre 5 a 7 días, y que se caracteriza por dolor en epigastrio, astenia progresiva, rara vez con fiebre, pero sí puede observarse náuseas, vómito, malestar general, anorexia, mialgias, manifestaciones inespecíficas y algunas menos frecuentes como artralgias, tos, síntomas respiratorios, rash, estreñimiento o diarrea y prurito.
Después de este periodo de preictérico o de prodromo, entonces el paciente desarrolla ictericia progresiva, que en un número importante de pacientes se acompaña de acolia y coluria. Puede haber hepatomegalia leve y, aunque no es muy frecuente, también se puede acompañar de esplenomegalia. Este cuadro clínico dura de 2 a 8 semanas aproximadamente y es autolimitado. En algunos pacientes adultos persiste la ictericia por un lapso de 18 semanas y el síntoma principal en estos casos es el prurito. En general, la hepatitis aguda se resuelve sin dejar secuelas, es autolimitada y solo en menos del 0.1% de los casos se desarrolla falla hepática aguda, especialmente en aquellos que tienen algún tipo de enfermedad crónica preexistente. La convalecencia dura entre 2 a 6 semanas, notándose la desaparición de la ictericia y la mejoría del estado general del paciente. Si bien la hepatitis aguda por el virus de hepatitis A usualmente sigue este curso benigno, generalmente corto, autolimitado, sin ocasionar hepatitis crónica, en algunos casos pueden haber manifestaciones o formas llamadas atípicas, como lo son la hepatitis recurrente, la colestasis prolongada o persistente, la falla hepática fulminante o asociarse a hepatitis autoinmune. La colestasis persistente ocurre en menos del 5% de los casos de infección por virus de hepatitis A. Se ha asociado a la presentación de coinfección crónica con el virus de hepatitis B, pacientes con mayor edad y mayores niveles de bilirrubina total y tiempo de protrombina en los estudios de laboratorio. Defino porque es importante hablar un poco sobre estas manifestaciones atípicas, hablando de que se denomina colestasis persistente cuando la bilirrubina total está por encima de 10 miligramos sobre decilitros y niveles de bilirrubina directa mayores del 50% de los niveles de bilirrubina total. Y esta se perpetúa por más de 12 semanas posterior a la infección inicial por el virus de hepatitis A. También tenemos la colestasis recurrente o hepatitis recurrente por infección de virus de hepatitis A, la cual es un cuadro típico inicial de hepatitis aguda con resolución de síntomas, normalización de parámetros de laboratorio, asociado a un valor sérico del virus de hepatitis A negativo documentado por la reacción de PCR de cadena polimerasa y ocurre usualmente en un promedio de entre 3 a 15 semanas posterior al inicio de los síntomas y luego un segundo episodio con manifestaciones clínicas y bioquímicas evidenciadas por nuevamente replicación viral por PCR de virus hepatitis A, o sea la reacción de cadena polimerasa en el suero o en heces. La hepatitis autoinmune ocurre hasta en 3% de los casos de infección por virus hepatitis A y generalmente afecta más al sexo femenino. Y la hepatitis fulminante, la cual es un deterioro abrupto de la función hepática con desarrollo de encefalopatía hepática o cualquier nivel de alteración del estado de alerta y coagulopatía en un lapso menor de 26 semanas desde el inicio de la ictericia en un paciente sin historia previa de enfermedad hepática. Como la hepatitis aguda causada por el virus de hepatitis A es indistinguible de cualquier otra causada por virus hepatotropo, se usa para el diagnóstico la determinación o la detección en el suero del anticuerpo de tipo IgM contra el virus de hepatitis A. Existen varios métodos y dentro de los que son más sensibles están el radioinmunoensayo o el inmunoensayo enzimático ELISA. Este anticuerpo de tipo IgM aparece aproximadamente desde la segunda semana de infección, antes de que aumenten las aminotransferasas y aparezcan los signos clínicos. Siguen siendo detectables durante varios meses, por lo que su presencia es indicadora de infección actual o reciente. Posteriormente se desarrollan los de tipo IgG o anticuerpos contra el virus de hepatitis A tipo IgG. Estos
aparecen en algunos casos simultáneamente con los tipo IgM, persisten en el tiempo y son marcadores de infección antigua y de inmunidad contra el virus. También es importante conocer que estos anticuerpos tipo IgG son positivos en las personas vacunadas contra el virus. Las pruebas de diagnóstico inicial deben incluir un perfil hepático completo, es decir, debe incluir las aminotransferasas, AST, aspartato aminotransferasa y alanina aminotransferasa, bilirrubina total y fraccionada, fosfatasa alcalina, albúmina, es decir, proteínas totales y fraccionadas, hematología completa, el tiempo de protombina, así como LDH y la GGT, que es la gamma glutamil transferasa, incluyendo además un examen de orina. Las transaminasas, las aminotransferasas, son indicadores muy sensibles del daño hepatocelular y estas se elevan de 5 a 10 veces el valor normal. Generalmente los niveles de alanino aminotransferasa son mayores que los de aspartato aminotransferasa. Y la bilirrubina total durante la fase ictérica generalmente permanece en unos niveles menor de 10 miligramos sobre decilitro, manteniendo su pico máximo alrededor de las 2 semanas, antes de comenzar a disminuir sus niveles. Las proteínas como la albúmina y la protrombina son sintetizadas en el hígado, por lo tanto sus niveles también serán un reflejo del compromiso hepático y por eso las solicitamos dentro del perfil hepático. Y en cuanto al hemoleucograma, a la hematología completa, podemos ver en la hepatitis A el aumento del número de linfocitos. No se ha demostrado la eficacia de ningún tratamiento específico para la hepatitis A. Sin embargo, se hace el manejo del estado de hidratación del paciente y es un manejo sintomático, náuseas, vómitos o en el caso de prurito por colestasis prolongada, se pueden usar también antihistamínicos. Incluso en casos de hepatitis recurrente, colestasis prolongada o colestasis recurrente, el manejo sigue siendo medidas generales y de soporte, no existe un tratamiento específico. Se han descrito reportes para el uso del ácido ursodeoxicólico en el manejo de la colestasis y el prurito, así como el daño hepático mediado por la bilis gracias a los efectos citoprotectores e inmunomoduladores a nivel del hepatocito, pero este uso no se encuentra estandarizado. Así como el uso de esteroides es controversial, por lo que no hay una indicación formal para su uso en hepatitis recurrente. Y en pacientes con hepatitis fulminante, aunque el tratamiento sigue siendo de soporte médico, cuando estos pacientes no tienen recuperación espontánea, el tratamiento definitivo, curativo, es el trasplante hepático ortotópico. Una de las preguntas frecuentes en cuanto al paciente con hepatitis A es el tipo de alimentación y el reposo. Considerando que se debe mantener una alimentación balanceada, esta guiada por el plato saludable descrito por la Universidad de Harvard, en la que la cantidad de proteínas debe mantenerse alrededor de 1.5 gramos por kilogramo de peso y lo más importante es su origen, que sea de fácil digestión y de valor biológico adecuado, como son las carnes blancas, pollo, pavo, pescado, que las grasas no superen el 30% de la ingesta total y evitar las grasas saturadas como las grasas trans. También es importante que el único alimento, y realmente no es alimento, lo único que realmente está restringido es el alcohol. La proteína se restringe es en pacientes con signos clínicos de encefalopatía hepática y además debe restringirse el uso de medicamentos que sean hepatotóxicos, así como drogas que son metabolizadas en el hígado. Es importante además no usar infusiones de hierbas como la raíz de onoto, también llamada achiote, y su nombre científico Vixa orellana. Esto porque es de uso popular y porque se asocia a hepatitis tóxica fundamentalmente en niños. Mantener un estado de hidratación adecuado y en cuanto al reposo solamente es parte del manejo sintomático en los periodos iniciales. Se debe evitar reposos prolongados y dietas restrictivas, reiniciando la actividad escolar hacia la tercera o cuarta semana al normalizarse o ir en descenso los valores de las transaminasas. La insuficiencia hepática aguda ocurre en menos de 0.8% de los casos
y se manifiesta por signos de compromiso funcional hepático severo con grados de encefalopatía variable. Estos casos deben ser manejados generalmente en unidad de cuidados intensivos, y aquellos que se seleccionan para el trasplante hepático de urgencia son los que no responden a medidas de sostén. En cuanto al seguimiento del paciente, se sugiere hospitalizar a aquellos en los que se sospecha insuficiencia hepática aguda por la clínica o por la trombinemia menor de 50%, los pacientes con síntomas iniciales severos como deshidratación importante, dolor abdominal intenso y aquellos con antecedentes de enfermedades hepáticas previas. Es de suma importancia la evaluación especializada en caso de formas muy sintomáticas prolongadas, cuando existen sobre todo antecedentes de cuadros ictéricos previos, y para poder hacer el diagnóstico diferencial adecuado con otras patologías o otros virus también hepatotropos que pueden estar coexistiendo o incluso enmascarando el cuadro. Con respecto a la prevención, las medidas de saneamiento ambiental y el control de higiene de los alimentos son medidas de impacto a nivel epidemiológico. Hay que considerar que el virus puede sobrevivir hasta meses en agua o agua de mar, en la tierra, sedimentos marinos, ostras vivas, y para inactivarlo se necesita calentar los alimentos a temperaturas mayores a 85 grados centígrados por un minuto, o incluso limpiar las superficies con solución de hipoclorito de sodio en relación 1:100. La profilaxis o inmunización puede ser pasiva o activa. La inmunización pasiva con gamma globulina hiperinmune está indicada en casos de brotes de infección aguda, como aquellos que se observan en comunidades cerradas, batallones, guarderías y hacinamiento en sectores populares. La gamma globulina hiperinmune se indica como única medida efectiva posexposición antes de la segunda semana, logrando atenuar y suprimir la enfermedad. Su uso cada vez es menor con la aparición de la vacuna contra el virus de hepatitis A. Sin embargo, sigue siendo usada como profilaxis posexposición en pacientes menores de 1 año, en quienes los anticuerpos maternos pueden interferir con la inmunogenicidad de la vacuna. La inmunización activa con vacuna viva atenuada o vacunas inactivas resulta ser la medida masiva profiláctica. Es una medida útil, obtiene anticuerpos protectores al mes de colocada con escasos efectos adversos y con una protección de al menos 15 a 20 años. Comercialmente se dispone de varias vacunas inactivas, todas son eficaces y con efectos secundarios escasos similares. Las vacunas son de aplicación intramuscular y se aplican en 2 dosis con 6 meses a 18 meses de intervalo. Además, también existe una vacuna combinada contra la hepatitis A y la hepatitis B llamada Twinrix, la cual está aprobada en personas mayores de 18 años. Los diferentes tipos de vacunas de inmunización activa se indican fundamentalmente en viajeros de países desarrollados que desean viajar a zonas de alto riesgo epidemiológico como Sudamérica, Centroamérica, África y algunos países de origen asiático. Se recomienda como utilización masiva en los niños de países subdesarrollados, e igualmente en estos países se indica en lo que es a los profesionales de salud, a los adultos profesionales de salud que se exponen potencialmente o que podrán estar expuestos potencialmente al virus por su trabajo, así como a los personal de laboratorio en razón al sitio de trabajo y además a las características epidemiológicas. Es importante recalcar que la principal prevención de la infección debe incluir medidas efectivas que controlen la contaminación fecal de las manos, aguas y alimentos por parte de las personas infectadas antes de que se manifieste la enfermedad. Por ello, nuevamente hacemos énfasis en que una de las medidas importantes es el lavado de manos apropiado que garantice que no se transmita el virus. Finalmente, doy las gracias a la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina
Universidad de Oriente, Núcleo Bolívar, por haberme hecho parte de este video educativo para toda la comunidad estudiantil hablando sobre la hepatitis A, una enfermedad totalmente prevenible por vacunas y además con medidas sanitarias adecuadas. Se despide tu gastropediatra en acción, la doctora Mariraida Canónico, Mari Gastro.